Piensa por un segundo en esos objetos cotidianos que te rodean todos los días. Esos objetos simples, silenciosos, que se vuelven casi invisibles por la costumbre. Pero ¿sabes qué? Si miramos un poco más de cerca, nos damos cuenta de que cada pieza esconde una historia absolutamente fascinante sobre quiénes somos. Porque el asiento más humilde de tu casa, el taburete, fue en algún momento, literalmente, el trono de los dioses, así como lo oyes. Para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos directo a la antigua Mesopotamia, 5000 años antes de Cristo. Y claro, esto nos plantea una gran incógnita, ¿verdad? ¿Cómo es que el taburete perdió su corona? O sea, ¿cómo pasamos de un objeto sagrado, venerado por reyes, a algo que, bueno, termina olvidado en un rincón de la cocina? Empecemos por la época en que era el asiento de los dioses, y olvídate de la madera sencilla. Imagínate la escena, plata resplandeciente por todas partes, telas de damasco brillantes y suntuosas. Los reyes y las deidades literalmente se elevaban por encima de todos los demás, apoyados sobre unas bases increíbles talladas con forma de garras de león. Era puro poder. Y la historia avanza rapidísimo. 5469 a.C. Aparecen los primeros carpinteros neolíticos. 5000 a.C. Surgen esos enormes tronos mesopotámicos. 1300 a.C. Vemos todo el esplendor de los faraones egipcios. Y para el 480 a.C. ya toman asiento los mismísimos dioses griegos. Los griegos tenían una palabra para él, difros. Era básicamente un taburete portátil de 4 patas. Cero respaldo, nada de lujos extra. Una estructura súper simple, pero, ojo, era considerado absolutamente digno de los dioses del Partenón. Y es que el mundo antiguo veía la divinidad justo ahí, en la geometría más pura, en lo esencial. 3400, imagínate eso, esa es la cantidad de años que tiene un taburete de ébano perfecto, prístino, que ha llegado hasta nosotros. Cuando el famoso arqueólogo Howard Carter entró a la tumba de Tutankamón y lo vio, bueno, se quedó sin palabras. Literalmente parecía recién fabricado, un diseño que incluso hace milenios ya era completamente atemporal. Y la clave de toda esta época es que quien tenía poder absoluto también necesitaba moverse. Por ejemplo, el mismísimo Julio César. El emperador romano no iba a ninguna parte sin su taburete plegable, que por cierto era de oro macizo. Tenía este diseño tan particular en forma de X, un formato de tijera que es tan perfecto que ha sobrevivido casi intacto desde el año 2000 a.C. Increíble, ¿no? Ahora, hablemos de la verdadera revolución de la carpintería. Pasemos a cómo evolucionó la técnica, porque la forma en que los humanos aprendimos a transformar la madera es un salto gigantesco. Piensa en el contraste tecnológico de la historia. Por un lado, tenías a los primeros agricultores allá por Leipzig dándole golpes a un tronco de roble con, literalmente, hachas de piedra. Y de repente, llegan los egipcios. Ellos inventan unos métodos de precisión geométrica que cambian todas las reglas. Hablamos de ensambladuras de caja y espiga y la icónica unión en cola de Milano. Puede parecer poca cosa a simple vista, pero el armazón básico de un taburete es en realidad el origen mismo de la ingeniería estructural y de la ebanistería. Es el ser humano logrando, por primera vez, un dominio absoluto sobre la gravedad, sobre cómo distribuir el peso y mantener el equilibrio perfecto. Pero bajemos un poco el ritmo. Vamos a dejar la antigüedad atrás. Entremos por un momento en esos fríos y oscuros salones de piedra y abadías de la Edad Media, en pleno siglo XV. Un mundo de elegancia gótica y muchísima practicidad. Porque al observar estas banquetas góticas de extremos lisos, te das cuenta de que eran auténticas obras maestras, tanto para la vida militar como civil. Estaban diseñadas para una transportabilidad extrema, se podían desarmar por completo hasta quedar convertidas en un grupo de tablas planas. Imagínate lo perfectas que eran para empacar rápido y salir a largos viajes o montar campamentos. Y aquí tienes un dato que seguro te va a sorprender. En esa época, que un asiento no tuviera respaldo no era que le faltara algo, era exactamente lo que la nobleza quería. Las mujeres de la corte elegían estos taburetes a propósito. ¿Y sabes por qué? Para evitar arrugar esos vestidos gigantes y súper voluminosos que usaban. Así que sí, la alta costura literalmente le estaba dictando las reglas a la ingeniería del mueble. Bueno, alejémonos ya de los grandes castillos y vayamos a algo mucho más íntimo. Acerquémonos a la madera viva, al alma misma del artesano. Quiero que entremos al taller de un verdadero maestro, el sillero tradicional español, Luis Reus. En un lugar como este, las herramientas, por más minimalistas que sean, se convierten en extensiones de las propias manos del maestro.
Es como si casi pudieras sentir esa textura rugosa de la corteza o percibir ese olor tan particular a madera húmeda. Con nada más que una simple azuela y unos golpes muy, pero muy calculados, toda esa naturaleza caótica de las ramas de chopo se convierte, poco a poco, en geometría pura y útil. Es un proceso 100% táctil, súper antiguo, y exige usar absolutamente todo el cuerpo. Primero, le das forma a la rama de chopo con una paciencia que parece infinita. Después, pones a girar la pieza implacablemente en el torno de ballesta. Y para terminar, viene el tejido del asiento. Se usa anea, que es una fibra natural de los ríos. Y este es el detalle clave. La fibra tiene que estar horas y horas empapada en agua. Así que el artesano va trabajando, entrelazando cada hilo, sintiendo la humedad fría en sus dedos en cada movimiento. Y lo que pasa ahí dentro, francamente, es pura magia. Piensa que este torno de ballesta tiene más de 150 años. El maestro no solo lo está usando, no, es que entran en una especie de simbiosis total, tanto física como emocional. Es fascinante verlo. Cuando su pie empuja el pedal, la herramienta de hierro entra en la madera. Cuando la cuerda cede, su cuerpo retrocede. Es el hombre y su máquina moviéndose en una sincronía absolutamente perfecta. Y claro, todo este trabajo tiene un lado humano y comunitario que es hermoso. Hay un dicho tradicional español que captura esta calidez perfectamente. Dice así: el oficio de sillero es un oficio muy chulo, porque va de puerta en puerta, ¿quién quiere echar un culo? Sé que suena un poco curioso hoy en día, pero es la esencia misma de un oficio cercano, que iba, literalmente, tocando la puerta de cada hogar. Pero bueno, como todo en esta vida, la sociedad inevitablemente cambia. Y así pasamos del trono al olvido. Aquel esplendor antiguo empezó, poco a poco, a desvanecerse en el tiempo. Y aquí es donde nos encontramos con una ironía bastante cruel. Este mismo objeto, el taburete, que nació en el mundo antiguo para elevar a los mismísimos faraones, emperadores y dioses, sufrió una caída estrepitosa. A medida que avanzaba la era moderna, perdió por completo su estatus divino. Y, paulatinamente, fue relegado a los estratos más bajos de la sociedad, hasta convertirse en el asiento destinado a siervos y esclavos. Luego llega la revolución industrial. La producción en masa empieza a escupir muebles por miles, y el sonido rítmico de los tornos de ballesta se va apagando en los talleres, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿acaso este oficio milenario, esta técnica tan antigua, muere verdaderamente? Bueno, la historia nos responde con una filosofía que es rotunda. Nada se destruye, todo se transforma. Las épocas pasan, las industrias se mecanizan, pero el legado perdura. Son esas manos del artesano, el sudor cayendo sobre la madera y la memoria pura del tacto lo que mantiene viva la historia. Así que la próxima vez que tomes asiento en ese humilde mueble de tu cocina, quizás valga la pena detenerte y preguntarte, ¿estás simplemente tomando un descanso o te estás sentando en un trono que lleva más de 5,000 años de historia?